Bien, vamos a ver el ejercicio 11 de la guía 9. Elegimos este ejercicio. Bueno, acá está el esquema que nos da la guía y el extenso enunciado, como siempre. Eh, Elegimos este porque los sistemas cerrados con aire húmedo requieren cierta atención en la resolución, ¿no? Y el ejercicio 2 y el 10, más o menos lo habíamos visto el otro día en la clase del jueves, y tienen la resolución en papel digital, ¿no? En la plataforma. Así que bueno, elegimos este que era el otro, que trataba al aire húmedo. Ven que tenemos un cilindro pistón en este caso, que en su interior hay 1 kilo de aire húmedo, inicialmente a 15 grados y una humedad relativa del 60%, y lo que va a pasar es, lo que hablo lo dedujo del esquema, ¿no? Va a haber un flujo de calor, ¿sí? Hacia el entorno, y la temperatura final es 3 grados Celsius. Bien, nos pide que calculemos el omega final, el phi final, la temperatura de rocío, esta es del estado inicial, bien, de este estado. La masa de líquido condensado, bueno, ya el enunciado en este caso como que nos va a dar, si pide esto es porque va a condensar, ¿no? Probablemente. Y bueno, que calculemos este calor que se transfirió en este proceso, ¿sí? Este es un proceso que es a presión constante, ¿no? ¿Eso queda claro? Y a presión total constante, ¿bien? De 2 bar, en este caso. Eso es lo mismo que antes, o sea, ustedes en los ejercicios tienen que reconocer cuáles son los procesos especiales, ¿bien? Y en este caso es isobárico. En el caso del ejercicio 2, creo, era isocórico. Bien, y eso va a ser muy importante para la resolución como lo era antes. Bueno, vamos al cálculo. Eh, Primero, fíjense que en este caso no vamos a poder respetar el orden del que se nos piden las consignas en el enunciado. Yo primero, a mí lo que se me ocurrió, o sea, cuando empecé a pensar el ejercicio, es calcular la temperatura de rocío, porque de eso va a depender el omega final y el phi final. Bien, y eso va a quedar claro por ahí con el TS. Lo primero que hice fue hacer un TS, obviamente para el componente agua, ¿no? Y marcar el estado inicial del agua. Si ustedes recuerdan, el estado inicial va a tener a una cierta presión de vapor inicial y va a estar con vapor sobrecalentado, porque el phi era del 60%, si mal no recuerdo, ¿no? Y entonces el estado inicial quedaría marcado acá, del agua en el aire húmedo. 15 grados Celsius, vapor sobrecalentado. Y si uno quisiera calcular la presión de vapor inicial para poder sacar la temperatura de rocío, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes que la temperatura de rocío era un parámetro del estado que estábamos estudiando? Del estado depende, bien, no depende de ningún proceso en particular. Bien digo, este estado inicial, para saber la temperatura de rocío, lo que tenemos que hacer es enfriar a presión de vapor constante, ¿no? Y la temperatura de rocío en el gráfico es la que se va a ver acá, queda marcada acá. Es la temperatura de saturación que le corresponde a esta presión de vapor inicial, que la sacamos rápidamente conociendo el phi inicial como la presión de vapor de saturación a 15 grados por el phi inicial. Si hacen esa cuenta, esta la busqué en la tabla A, ¿no? Sabemos que la presión de vapor inicial es más o menos 1 kPa. Eh, Haciendo eso, uno rápidamente puede ir a la tabla A y buscar cuál es la temperatura de saturación que le corresponde a esta presión, y esa sería la temperatura de rocío para el estado inicial, que da más o menos 7,5 grados mediamente. Bien, o sea, 7,5 grados es la temperatura de rocío inicial. Entonces el proceso, digamos, inicia desde acá, ¿sí? Se enfría el aire húmedo, como estamos viendo sobre el agua se va a ir enfriando a presión constante, porque nuestro proceso especial es la presión constante, hasta la temperatura
de rocío. Ahí lo que va a pasar es que va a empezar a condensar. Bien. Y como el dato nuestro era que la temperatura final es de 3 grados Celsius, indefectiblemente va a condensar. O sea, en el estado final vamos a tener agua líquida porque vamos a estar sobre esta isoterma, ¿no? Bien. Entonces, marcamos la isoterma del estado final y claramente para lo que es el agua vamos a tener una parte que va a quedar en el aire húmedo como vapor saturado y el resto va a condensar, va a ir al fondo del recipiente, digamos. Bien, entonces vamos a tener un estado final como vapor saturado para lo que es el agua y también un estado final líquido para el agua. Vamos a tener dos fases del agua en el estado final y ahí es donde empiezan por ahí los inconvenientes en cuanto al cálculo de las propiedades, ¿no? No inconvenientes por dificultad, sino por que hay que considerar más términos, digamos. Bien, bueno, fíjense que claramente no podemos saber cuánto valía el phi final si no sacábamos la temperatura de rocío en este caso. Porque ahora sale muy rápido, como la temperatura de rocío del estado inicial es mayor que la temperatura final, claramente el phi final es 100%, no queda otra manera, no hay otra opción. No hay chance de que no condense este proceso. Entonces rápidamente sabemos cuánto vale el phi final. Y ahora vamos a poder calcular el omega final. Recién ahora, digamos. Sabiendo, no, bueno, esta presión la buscamos en la tabla. Bueno, el omega final, muy fácil a esta altura. La ecuación que ya usaron bastante. Acá lo que conocemos, o lo que vamos a necesitar conocer, mejor dicho, para calcular el omega final es la presión de vapor final, que es la de saturación a 3 kilopascales, este valor. Lo sacamos de la tabla directamente. Y ojo, porque acá la presión total, en este caso, no es 100 kilopascales. Bien que a mí lo que me pasa a veces es que uno como en general el aire húmedo uno lo trata en condiciones atmosféricas, yo acá pongo 100 muchas veces, pero en este caso no, porque la presión total es 200 kilopascales. Bien, bueno, rápidamente sacamos el omega final. La parte A, B y C no deberíamos tener drama. ¿Alguna duda hasta acá? Si no, yo sigo. Bien. Es importante que hagan el diagrama, ¿no? Porque esto ayuda bastante, creo. Sigo. Vamos a calcular la masa de líquido condensado que era el punto D. Esto es sencillo, digamos, ¿no? Porque tenemos el esquema que nos daba el enunciado y fíjense lo que voy a agregar ahora. Yo agregué en el esquema una línea de líquido condensado en el estado final. Lo hice muy chiquito porque verdaderamente lo que condensa es muy poco, ¿no? Y básicamente para sacar la masa de líquido condensado lo que hay que hacer es un balance de masa del componente agua. Bien, entonces la masa de líquido en el estado final, la que condensó, va a ser igual a el omega inicial menos el omega final por la masa de aire seco. Fíjense que si uno hace la distributiva acá, es la masa de agua inicial, que inicialmente estaba toda en el aire húmedo, menos la final, que está en el aire húmedo. La diferencia de esas dos es lo que condensó, ¿no? Entonces, rápidamente, el omega inicial, yo no lo saqué, pero sale fácil, porque conocemos todo. Vamos a poder sacar la presión de vapor que ya la sacamos, es simplemente reemplazar en la ecuación. Ojo, como siempre, que la presión total es esta, ¿no? La del aire húmedo. El omega final lo sacamos en el punto anterior, y lo único que nos estaría faltando es la masa de aire seco, ¿bien? Que no es 1 kilo, porque esto es aire húmedo, ¿bien? Déjenme que paro un segundo porque escuché que llegó alguien a la clase, creo. Bien, ¿sigo? Entonces, especial atención con esto. Es 1 kilo de aire húmedo, ¿bien? Y lo que tenemos que poner en esta ecuación es aire seco. Entonces, una manera rápida, que también lo vimos en el ejercicio 12 que nos explicaron las chicas que están en YouTube, es esta, ¿no?
Es decir, si uno multiplica ambos miembros acá por 1 masa omega, rápidamente llega a que la masa de aire húmedo es la masa de aire seco más la masa de agua, ¿no? Entonces, muchas veces va a pasar en los ejercicios que ustedes tienen como dato un caudal o una masa de aire húmedo y rápidamente haciendo 1 más omega lo pasan a caudal o masa de aire seco, que es lo que sirve. ¿Bien? Lo que podemos usar, lo que sabemos que no va a cambiar nunca en un proceso, o es muy raro que cambie, digamos. Bueno, entonces acá rápidamente uno saca que, como les comentaba, fíjense que la masa de agua que condensó es muy baja, un orden por 10 a la menos 4 kilos, es muy baja. Bien, y ahora sí vamos a la parte, si no hay dudas, que por ahí hay más para discutir, que es el calor extraído. ¿Qué hacemos para calcular el calor? ¿Qué se les ocurre? Que alguien me responda acá, por favor. ¿Qué planteamos? Bueno, yo acá tenía dudas, pero si el sistema es cerrado, claro, dice Julián, un balance de energía. Claro, es decir, muy bien, Sol y Julián por el chat. Para plantear el calor, es como siempre, o sea, vamos a tener que plantear el primer principio. Bien, para el sistema que sea. En este caso, fíjense que si uno plantea, como bien dijeron ustedes, es un sistema del tipo cerrado, ¿no? Entonces traigo el primer principio para ese caso, la ecuación general que ya hemos usado varias veces. Lo que tengo que hacer ahora, como siempre, es marcar mi sistema, marcarlo y dejarlo en claro. Bien, eso es muy importante ahora. Antes por ahí ustedes no lo hacían y bueno, el ejercicio por ahí, como era solo una sustancia, no había drama. Pero ahora acá, en nuestro sistema en este caso, va a ser todo lo que está acá adentro. Aire húmedo más agua líquida en el estado final. ¿Sí? O aire más agua. Todo eso. Todo lo que está en el interior del cilindro. Bien, dejando esto, vamos a aplicar esta ecuación entonces. Lo que nos queda es delta U del aire seco más delta U del agua, como dijimos. Hay un calor, que es justamente lo que tenemos que averiguar acá, y el único trabajo que hay es el de expansión o compresión, el del pistón, digamos. Bien. Haciendo esto, vamos a ver ahora cómo calcular este y este término. Bien. Delta U del aire seco, ya a esta altura no hay demasiado para discutir, ¿no? Es masa de aire seco por CB del aire seco por delta T. Todo esto solo del aire seco. Bien. Más lo mismo pero para el agua. Que es igual que como lo veníamos haciendo, ¿no? Masa por delta U del agua. Bueno, el calor es lo que vamos a despejar y el trabajo de expansión como siempre. La presión exterior por el delta de volumen que sufre el sistema. Reemplazando, este término ni me voy a meter ahora porque ya la masa de aire seco la conocemos, el CB lo conocemos, lo han usado en muchos ejercicios, y el delta T es 15 menos 3, ¿no? O, mejor dicho, al revés, 3 menos 15. Entonces este término sale solo prácticamente. Sí hay un poco para discutir sobre los otros dos. Este que es masa por delta U del agua, que voy a calcularlo así en un principio, masa de agua por U final menos U inicial, y lo que es el delta V del sistema, la presión exterior por justamente volumen final menos volumen inicial. Ahora, ¿cómo calculamos este U final y este U inicial? Por ahí acá está donde hay que prestar atención en el ejercicio, por decirlo de algún modo, ¿no? No hay solo una manera. Por ejemplo, para calcular el U final, una forma es con la temperatura final. En el estado final, el agua va a estar como vapor, saturado y como líquido en el fondo del recipiente. Entonces yo lo puedo pensar a eso como una mezcla bifásica y calcular un título final. Yo conozco la masa de agua total que tiene mi sistema y la masa de líquido que condensó. Entonces, haciendo por diferencia la masa de vapor sobre la masa total, saco un título final. Bien. Y con eso calculo uno final, con un título. Voy a la tabla A,
a la temperatura de 3 grados, que es la temperatura final, y con ese título saco un U final de la mezcla. Y ahí yo tengo en cuenta tanto el agua que quedó como vapor en el aire húmedo, como el agua líquida que quedó en el fondo del recipiente, digamos. ¿Bien? Esto es una manera. Otra, si alguien no lo quiere hacer así con el título, es, bueno, lo separo. Digo, bueno, el U final grande, ¿sí? Es decir, este producto, lo veo por separado porque yo digo, mirá, en el estado final yo tengo vapor por un lado, entonces hago la masa de vapor por U'', y también tengo líquido. Bueno, entonces hago la masa del líquido por U'. Es lo mismo que trabajar con un título, pero separadamente. Como lo prefieran ver ustedes. Lo importante es que no se olviden de la masa de agua que hay en el aire húmedo y la masa de agua líquida. Si ustedes contemplan las dos masas, sea de la manera que sea, el ejercicio va a estar bien hecho. ¿Sí? Y el U inicial, bueno, es todo vapor. Ahí no hay, es más simple, es raro que lo que suele pasar en este punto es que ustedes por ahí, en el U final, se olviden, por ejemplo, de contar o el agua líquida o el vapor. Eso suele pasar a veces. Que por ahí, como les comentábamos con Fede, numéricamente el aporte no es tan significativo, no cambia mucho el resultado, pero teóricamente no está bien que no contemplen uno de los términos. Lo correcto es contemplarlo y si ven que es muy muy chiquito, pero lo verifican, lo desprecian, pero lo tienen que contemplar, ¿sí? Y bueno, para sacar el U inicial con presión de vapor inicial, o sea, presión parcial y temperatura inicial. Van a la tabla, vapor sobrecalentado, la tabla B, y sacan este U inicial. Y bueno, lo único que nos queda entonces para despejar el calor, que es lo que nos pide este ejercicio, es calcular los volúmenes, que dice solamente uno, ¿no? Y elegí esta ecuación yo. Yo el volumen inicial del aire húmedo, perdón, de todo este recipiente, lo voy a sacar como la masa de aire seco por el R particular del aire seco, por la temperatura inicial, sobre la presión parcial del aire seco. Recuerden que esta ecuación ustedes la podían plantear para el aire seco, para el agua o para el aire húmedo. Yo generalmente lo hago con el aire seco. Por eso es importante que lo que pongan acá se corresponda uno con otro. Y bueno, para el estado final hay que hacer lo mismo, yo no lo escribí, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, conocemos todos este término, este y este, despejamos el valor del calor que a mí me dio menos 14 kilojoules. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá de esto que está en pantalla? Yo voy a seguir un poquito más con este ejercicio, pero quiero saber si se entendió hasta acá. Si alguien no entendió algo, que me lo diga, nada más. Juan, había algunas Federico. dudas, yo no te las pasé porque no estaban relacionadas con el balance de energía y no quería que se corte el hilo. Pero Dale, tanto dale. Martín como Jimena preguntan Sí. qué omega habías utilizado cuando hiciste la ecuación para pasar de masa de aire seco a masa de aire húmedo, esa que es masa de aire húmedo sobre 1 más omega. Ah, bien, perfecto, sí. Ahí vuelvo para atrás. Bien. Lo pensé y después me olvidé. Obviamente, como uno conoce, a ver, en el estado inicial yo quiero sacar el omega inicial, quiero sacar, ¿no? Y el omega final. La masa de aire seco, para esta ecuación, ¿sí? El omega que hay que utilizar es el inicial, porque en el inicio tenemos todo aire húmedo en nuestro sistema. En el final vamos a tener una parte de aire húmedo y otra parte de agua y ahí ya se empieza a hacer más lío, ¿sí? Pero para sacar la masa de aire seco, el dato de 1 kilo de aire húmedo es del estado inicial, ¿no? O sea, en nuestro sistema va a haber en todo momento 1 kilo de aire húmedo, de los cuales creo que da 0,997. O sea, hay 0,997 kilogramos de aire seco y el resto es agua. Pero acá, en este caso, hay que utilizar el omega inicial. Gracias, lo voy a aclarar. ¿Sí? Gracias, Fede. Por favor. Bien, si no hay ninguna duda con el balance, quiero seguir un poquito más porque se puede resolver de una manera más sencilla, siempre y cuando nos demos cuenta de una cosa que no es fundamental, ¿no? Pero, o sea, de esta manera se puede resolver sin ningún problema y obtenemos el dato del calor. Ahora, si alguien se aviva de una cosa, va a resultar más sencillo el cálculo del calor.
Fíjense. Yo lo resolví, perdón Juan, yo lo Dale, resolví de dale. otra manera y me dio, pero no sé si está bien, por eso Bueno, creo que lo vas a explicar ahora. dale, vemos. Si no es esta, vos nos indicás. No hay solamente una manera, hay muchas, ¿sí? Si alguien se da cuenta, solamente si alguien se da cuenta, ¿no? No necesariamente, trayendo el mismo sistema que antes y planteando el primer principio con el mismo sistema, todo, escribiéndolo así, y fíjense que despejé el término del calor y agrupé estos dos, y uno acá, como este trabajo de expansión, ¿sí? Se puede calcular como P por delta B, agrupa estos dos términos y en este caso podemos pensar que el calor es igual al delta H del sistema. ¿Sí? Es decir, si uno se aviva que delta U más P por delta B es delta H, puede resolverlo de esta manera. Y vamos a ver que es más fácil, porque el delta H del sistema otra vez lo separé en aire seco y en agua, ¿sí? Y fíjense que lo que voy a hacer es agrupar el delta H del aire húmedo más la entalpía del líquido. Esto no se tienen que olvidar ustedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el estado final hay líquido en el fondo del recipiente. Entonces vamos a tener que hacer el delta H del aire húmedo del sistema. El tema es que la masa de aire húmedo cambia, porque en el final parte del agua que había en este kilo de aire húmedo inicial condensa y deja de formar parte del aire húmedo. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que sumar ese agua líquida que condensó y su entalpía. Entonces, la entalpía del líquido en el estado final, muy fácil. Masa del líquido, la que condensó, por H'. Más el delta H del aire húmedo. Bien, que es la masa de aire seco por los delta H. Y acá, esto ya es mucho más fácil para nosotros, porque antes por ahí, en el balance anterior, uno se arma lío a dónde busco los U, tengo que calcular un título, ir a la tabla. Bueno, acá solamente ir a la tabla para sacar este H', porque los H del aire húmedo nosotros los calculamos con esta ecuación. Lo hicieron muchas veces ya ustedes, y bueno, es simplemente reemplazar, por ejemplo, acá puse para el estado final, ¿no? Para el estado final es Cp del aire por temperatura final más el omega final por el R0 más Cp del vapor por temperatura final. Hacen lo mismo, pero para el estado inicial y rápidamente sacan este término. Y este lo buscan en la tabla y créanme que hice la cuenta y me dio lo mismo. Menos 14,2 me dio en los dos casos. ¿Sí? Sí, incluso, perdón Juan, el primer miembro el Sí, primer término, el primer miembro, ese que está este vos señalado, decís. lo pueden calcular como masa de líquido por C de Sí, líquido por T. fuerte, fuerte. E incluso, como esta masa es por 10 a la menos 4, lo más probable es que este término sea despreciable, porque encima la temperatura final es 3 grados. O sea, cuando hagan la cuenta, fíjense que este término no les va a mover la aguja. No les va a mover la aguja. Prácticamente se basa en calcular esto. Pero bueno, fíjense que uno para despreciarlo tiene que haber calculado esta masa de líquido, saber que es por 10 a la menos 4, que es muy, muy chiquita, y que la temperatura final es 3 grados. Y como el C del agua es 1, esto va a quedar 1 por la masa del líquido por 3, digamos, que es muy, muy chico. Este término sin duda no va a aportar prácticamente nada al calor total. Juan, Sí, Fede, te traslado una consulta dale. que hace Jimena. Dice, ¿por qué ahí va la masa de aire seco y no la masa de aire húmedo? Muy Entiendo bien. que Buena se pregunta acá, refiere ¿no? claro, al segundo término del primer miembro. Bien. Esto es muy importante porque recuerden ustedes que esta manera de calcular la entalpía del aire húmedo, ¿sí?, hace que quede expresado en función del aire seco. Si ustedes hacen el análisis de unidades de esta ecuación, queda Sí. kilocalorías, por ejemplo, sobre kilogramo de aire seco. Fíjense que este término, Cp del aire seco, es, por ejemplo, kilocalorías sobre kilogramo de aire seco por temperatura que se nos va. Entonces esto queda en kilocalorías sobre kilogramo de aire seco. Bien. Y esto que está acá, adentro de
paréntesis, va a quedar sobre kilogramos de agua. Pónganlo en una hoja. Pero cuando lo multiplicamos acá, este término es kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Entonces se nos simplifican los kilos de agua y queda todo expresado por kilo de aire seco. Y eso está muy bueno porque, por ejemplo, en este caso, fíjense que el agua condensa, nos independizamos del agua, porque esto queda todo por kilo de aire seco, que es constante. Eso es muy importante que quede en claro y que lo hagan siempre así. Si ustedes trabajan con unidades, se los va a indicar solo, ¿sí? Por eso es muy importante que trabajen siempre con unidades. Pero esa duda es muy común y está muy bien y está muy bueno que nos hayas hecho acordar que nunca está de más eso. Bien, esta manera de calcular la entalpía del aire húmedo nos deja expresado el valor por kilo de aire seco. Es medio loco, pero bueno, es así. Se hizo ese arreglo justamente para que en los casos como este, en el cual condensa, uno no tenga drama. Porque a mí no me importa lo que condensó, porque esto es por kilo de aire seco, que es siempre lo mismo, los 0,997 que yo dije. ¿Sí? No sé si quedó claro, si respondí. Fede, si querés aportar algo o Sí, algún otro. sí, ahí justamente Jimena hace otra pregunta, pero justo la estabas respondiendo mientras ella la hacía. Eh, Ahí por ahí lo importante que hay que remarcar, que vos ya lo dijiste, ¿no? Pero por ahí lo Bueno, digo dale, pero yo de vuelta, nunca está de más. que en realidad uno escribe solamente la masa de aire seco, ¿no? Como factor común del término, pero en realidad la masa del agua está Claro, escondida, pero está, porque fíjense que cuando acá. multiplican por el desarrollo de la entalpía aparece omega, y multiplicar masa de aire seco por omega te da como resultado masa de agua, o sea que la masa de agua está, pero está escondida, ¿no? Entonces, cuando uno ve eso, le da la sensación de que se está olvidando la masa del agua, pero no, la masa del agua está escondida porque en el desarrollo de la entalpía está el omega. Está muy bien lo que dijo Fede. Uno dice, bueno, pues yo acá estoy multiplicando por el aire seco, listo, no estoy contando el agua. Bueno, pero sí, porque acá está la omega, como dijo hoy. ¿Sí? Es otra duda que puede llegar a surgir en algún momento. Digamos. Sol, no me acuerdo si. Va, no me acuerdo, no. ¿Lo resolviste de esta manera vos o de otra más? No, sí, sí, lo resolví así. Y en un momento cuando lo planteé, me pareció muy curioso porque me hizo acordar a el proceso de enfriamiento con condensación para un sistema abierto. Entonces no estaba segura si estaba bien, si estaba mal, pero lo resolví y me dio el valor, así que no sé. Claro, sí, bueno, cuando uno hace justamente el arreglo. A ver, esto es una herramienta matemática para simplificar el cálculo. ¿Sí? Un delta H acá no representa nada en este sistema, que es un sistema cerrado. ¿Sí? Pero bueno, esto va a simplificar el cálculo, digamos. Por eso yo acá puse que es otra manera. No es que una manera sea mejor que la otra. La anterior o esta no es que una sea mejor y la otra sea peor. Esta por ahí es más simple, pero requiere que uno se dé cuenta de agrupar estos términos para obtener la entalpía. Sí, que muchas veces ustedes cuando se los explicamos dicen, pero esto yo no me voy a dar cuenta en el examen. No importa, no pasa nada, elaborarán un poquito más, pero el resultado es el mismo. Bien, creo que ya terminamos Claro, sí. con esto, ¿no? Voy a dejar de compartir. Espectacular. Bien, no sé si tienen alguna duda sobre ese ejercicio o pasamos al otro, si no. Bueno, en el que cayó otorga. Tu presentación, Juan, impoluta todo y la mía más rústica que el flaco Schiavi. Les pido Pero no perdón importa. Lo importante es por que lo se que van a ver entienda. ahora. Yo no puedo, porque mi letra es un desastre, es un desastre. Ah, esperá que presente, no digas nada hasta no verla. Sí, pero ustedes este año se salvaron de ver mi letra en error. Que sí, ayer más dormido que dormidín. Bueno,
Bueno, yo me quedo atento en el chat por si alguien escribe. Denme un segundo que quiero presentar. Tranquilo, Fede, no hay problema. Sigo un poco dormido. Ahí vamos. Bueno, ustedes me dirán si pueden ver la pantalla en blanco. Y de ser así, empezamos. Sí, se ve. Yo la veo, no sé el resto. Si vos la ves, por añadidura, Sí, yo sí, la dice veo. que la ven, joya. Bien, la idea ahora es resolver el problema número 11 de la guía. El problema número 11 es un problema de sistema abierto. Yo aquí trasladé el dibujo que ofrece el enunciado. Que estén atentos porque ahí hay un salto de página en el medio del enunciado. O sea, está el enunciado y el esquema aparece en la página siguiente. Les digo porque yo al principio lo vi y lo recordaba con esquema, digamos, es que estaba del otro lado. La situación es la siguiente. Recuerden que todo ejercicio comienza con el esquema que ya lo tenemos, volcar en el enunciado los datos que anden dando vuelta, que de hecho acá me falta. Los había puesto y no sé por qué no aparecen. Bueno, ahora otra cosa que va a ser interesante, el problema va a ser ir descubriendo las fallas que he cometido. Pero bueno, acá también había puesto el estado 1 y ahora no sé por qué no lo veo. Y una vez que tenemos el esquema con todos los datos enlistados sobre el esquema, tratar de hacer una interpretación del proceso. Acuérdense que antes de hacer cualquier cuenta, el proceso tiene que estar bien conocido. Acá tenemos aire atmosférico que ingresa en las condiciones 1, 32 grados Celsius y humedad relativa del 50%, a una presión de una atmósfera, en realidad sea 100 kilopascales, pero podemos decir que es una atmósfera. Ese aire es enfriado y como es enfriado por debajo de su temperatura de rocío, es decir, la temperatura final acá es menor que la temperatura de rocío 1, hay condensación y esa condensación es retirada aquí. Entonces aparece este caudal másico de agua líquida. Y también sale de este enfriador el aire saturado, ¿no? Naturalmente, si se enfrió por debajo de la temperatura de rocío, el aire que escapa de este enfriador tiene que estar saturado, como ustedes ya saben. Luego, este aire que es aire al que se le retiró humedad, ¿no? Porque justamente este caudal másico de agua que está saliendo por acá era humedad que estaba contenida en el aire y que la perdió. Se mezcla con otra corriente de aire atmosférico, es decir, el estado 2 está en las mismas condiciones que 1, es decir, humedad relativa al 50% y temperatura 32 grados Celsius. Todo a una presión total de 100 kilopascales. Y se mezclan este aire que es el producto de este enfriamiento con aire atmosférico, aire que está en las mismas condiciones que 1. Para dar como resultado de esa mezcla aire en las condiciones 4. La temperatura 4 es de 24 grados Celsius y una humedad relativa del 70%. Una ventaja enorme de este problema es que como la presión total es prácticamente una atmósfera, ¿no? 100 kilopascales son prácticamente una atmósfera, ¿no? Una atmósfera son 101,3 kilopascales, podemos resolverlo utilizando el diagrama de Molière trazado para una atmósfera, porque todos los estados relevantes y todos los procesos que se llevan adelante en nuestra instalación ocurren a una presión total de una atmósfera. Entonces, ahí podemos usar el diagrama de Molière. Recuerden que el diagrama de Molière lo tenemos prohibido si no coincide la presión total con la presión a la cual fue trazado el diagrama de Molière o si cambia notablemente la presión en los procesos, ¿no? Cosa que acá no ocurre. Bueno, discúlpenme, pero aparece todo junto acá en el diagrama de Molière los procesos, pero vamos a tratar de interpretar qué es lo que quisimos representar acá. El estado 1, vamos a arrancar por el principio. El estado 1, que es aire atmosférico, que se encuentra a una temperatura de 32 grados Celsius, acá está marcada, esta línea que está acá está representando la isoterma de 32 grados Celsius. Recuerden que en sus diagramas de Molière, el que tienen ustedes,
lo leen acá, la temperatura. Tienen una cota de temperatura acá. Esta sería la isoterma de 32 grados Celsius. Y también tiene que estar montado sobre la línea de phi 50%, el estado inicial. Y la presión total, bueno, eso queda reflejado en el hecho que estamos usando el diagrama de Molière para una atmósfera. Entonces aquí está el aire en las condiciones 1. Ese aire va a ser enfriado en un enfriador isobárico. Entonces comienza el enfriamiento. Recuerden que al inicio el enfriamiento es a omega constante hasta que en este punto se alcanza la temperatura de rocío 1. La temperatura de rocío 1 es la que van a leer acá, ¿no? Esta es la isoterma que pasa por este punto, que es donde la línea del proceso alcanza la línea de Phi 100%, ¿no? Y en este punto ustedes pueden leer la temperatura de rocío, que yo la vi en el orden de los 21 grados Celsius. Aquí pueden tener algunas discrepancias producto de que están usando una herramienta gráfica, ¿no? Donde uno pone la línea quizá un poquito corrida y ya les da algún valor sutilmente distinto. Yo me reía porque en las respuestas de la guía ofrecen el resultado con 4 cifras significativas, ¿no? Lo que da cuenta de que tal vez lo hicieron analíticamente, que es válido, es laburar de más, lo único, o que chamullaron un poco ahí con los valores que le hicieron del diagrama, ¿no? Porque más de 2 cifras significativas en un método gráfico no tiene demasiado sentido, ¿no? Entonces, volviendo, se me estaba yendo la pelota, perdón. Enfriaba hasta que dábamos con la curva de Phi 100%, y a partir de ahí en adelante, como se sigue enfriando, empieza a ocurrir la condensación. Y el aire, como nosotros no suponemos que se forma niebla, el aire húmedo va recorriendo la curva de Phi 100%. Lo que de alguna manera les da la pauta de que si el omega está disminuyendo, porque fíjense que de aquí en adelante nos movemos hacia zonas donde el omega vale menos, ¿no? Porque acuérdense que el omega lo leen acá abajo. Entonces, el omega está disminuyendo. Esa disminución de omega se corresponde con el agua que está condensando. Ahora cuando veamos el balance de masa, igual ustedes ya lo hicieron recién con Juan, pero bueno, ahí es muy claro, ¿no? Cuando uno hace el balance de masa puede asociar este proceso para el aire húmedo con el agua que está surgiendo aquí. Esto es importante, ¿no? Siempre que se enfríe por debajo de la temperatura de rocío, hay condensación. Hay condensación, ¿no? Hasta que se enfría hasta la temperatura final de este enfriamiento, que en principio no se sabe cuál es esa temperatura. Es decir, no sabemos en qué momento termina este enfriamiento. Eso de antemano no se lo sabe. Lo que sí sabemos es que si tomamos aire en las condiciones 3 y las mezclamos con aire en las condiciones 2 o condiciones 1, recuerden que son coincidentes, porque tanto 1 como 2 es aire atmosférico, ¿no? Estos son caños que están tomando aire atmosférico, que está a 32 grados Celsius y Phi de 50%. Lo único que sabemos de este proceso que está acá es que tomando este aire saturado en las condiciones 3 a la salida del enfriador y mezclándolo con aire atmosférico, obtenemos el punto 4. El punto 4 no queda otra que quede en una recta trazada entre el punto 3 y el punto 2. Perdón, sí, entre el punto 3 y el punto 2. El tema es que nosotros no sabemos dónde está el punto 3. No sabemos hasta dónde baja. Pero sí sabemos exactamente dónde está el punto 4. Y obviamente sabemos dónde está el punto 2. Es decir, este punto lo podemos marcar. El punto resultado de la mezcla, ¿no? Porque sabemos que la temperatura es 24 grados Celsius y el Phi del 70%. Ya lo podemos dejar marcado. Entonces, este punto lo sabemos con los datos del enunciado, el 4. Este punto de acá también lo sabemos con los datos del enunciado. El punto 3 con los datos del enunciado no lo sabemos, pero sabemos que si trazamos una recta que salga de 2, pase por 4 y la extendemos hasta que corte la curva de saturación, bueno, ahí vamos a dar con el punto 3. ¿Por qué pasa esto? ¿No? Y porque se trata de una mezcla. Y ustedes saben que si mezclan dos corrientes de aire húmedo, el punto resultado de la mezcla va a estar formando parte de la línea que une los dos puntos que están mezclando.
Los dos puntos que están mezclando son 1 con 3. Se mezcla aire en las condiciones, en las condiciones 1 y las condiciones 2. Es lo mismo porque es aire atmosférico. Aire en las condiciones 2 con aire en las condiciones 3 para dar como resultado aire en las condiciones 4. El tema es que ustedes no saben dónde está este punto 3, pero sí saben dónde está 4 y dónde está el punto 2. Lo único que tienen que hacer es trazar la recta y extenderla hasta cortar la curva de saturación. Acá es importante entender el proceso, ¿no? Por un lado, el aire en las condiciones 1 hace esto, se enfría, y luego aquí se sigue enfriando recorriendo la curva de saturación y perdiendo agua. Y este aire que resultó del enfriamiento se vuelve a mezclar con aire atmosférico y da como resultado el estado 4. Esto hubiera quedado mucho más claro si lo hubiéramos trazado acá, ¿no? Les pido perdón por haberlo tirado así de una, ¿no? Es mucho más difícil de que se entienda. Pero, ¿vamos bien? ¿Se entendió? A mí me gustaría preguntarles esto y quedarme seguro de que se entendió, porque es la clave del ejercicio. Después es calcular parámetros, no es mayor complicación. Pero el corazón del ejercicio está en entender este proceso. Lo repetimos las veces que sea necesario, no hay problema. Fede, yo sé que vos decís que hubiera sido, que claramente hubiera estado mucho mejor que lo discutamos, que lo hagamos, pero es muy complicado de esta manera, ¿no? Entonces, cuando en las clases normales, digamos, en la universidad, está bueno porque ese proceso uno lo puede ir haciendo y no sabe en dónde está el punto 3. Claro. Entonces, bueno, después que si quieren renegar un poco, háganlo y van a ver que no se sabe en dónde termina el enfriamiento, como bien dijo Fede. ¿Sí? Martín, por Exactamente. el chat dijo que se entendió bien. Excelente. Muchas gracias. Es decir, muchas veces uno encuentra los estados en la intersección de las cotas, ¿no? Por ejemplo, para encontrar el estado 1, uno tenía que ver dónde se cruzaba la isoterma de 32 grados Celsius con la isofí de Fi 50%, para dar con el estado 1 o el estado 2, ¿no? Así uno encuentra un punto en un diagrama. ¿Qué dos líneas tiene que cruzarse para encontrar el punto 3? Bueno, por un lado, la curva de Fi 100%, porque de lo que tienen certeza del punto 3 es que forma parte de la curva de saturación, porque acá hubo condensación. Es decir, en algún lugar de la curva de saturación está, eso seguro. Y otra línea a la que tiene que pertenecer el punto 3 es esta línea, que es la línea que está representando la mezcla acá. Porque si es una mezcla, no queda otra que estos tres puntos estén alineados. Entonces, en el lugar donde se corta esta recta, ¿no? Que está representando a la mezcla con la curva de Fin 100%, bueno, ahí está el estado 3. Bien. Bueno, y el enunciado no lo tengo a mano, sepan disculpar eso también. Creo que les pedía la temperatura de rocío, que está acá, ya está marcada, la temperatura de rocío 1, digamos, la temperatura de rocío del aire atmosférico, y la temperatura a la cual termina el proceso de enfriamiento, que es en el orden de los 15 grados. Como les decía, no reñían mucho con la precisión porque los métodos gráficos, ¿no? Están muy sujetos a la apreciación de cada uno. Cosa importante, que se la vamos a remarcar hasta el hartazgo. La temperatura de rocío no está vinculada a ningún proceso, es un parámetro de estado. Es decir, este punto que está acá tiene, por ejemplo, esta temperatura de bulbo seco, esta humedad relativa del 50% y esta temperatura de rocío de 21 grados Celsius. Es un parámetro de estado. La temperatura de rocío es un parámetro de estado que se usa muchísimo incluso. Cuando se habla de calidad de aire, en las aplicaciones donde se utiliza aire comprimido, por ejemplo, se suele expresar como exigencia de calidad del aire húmedo la temperatura de rocío, ¿no? Un aire más seco tiene una temperatura de rocío menor. Entonces uno dice, bueno, este proceso exige que la temperatura de rocío sea menor a tal valor, ¿no? Porque recuerden que mientras mayor es la temperatura de rocío, ustedes lo pueden ver acá, ¿no? Mayor es la humedad absoluta y más probable es que condense agua dentro de la instalación, cosa que uno no quiere en una instalación de aire comprimido, ¿no? Porque
en muchos de los casos convive con caños de acero, ¿no? O directamente con metales, ¿no? Y se oxida, se produce deterioro. Entonces, es importante la temperatura de rocío. O sea, más allá del significado poético que le damos al inicio de la asignatura, ¿no? Que lo vinculamos con el rocío, el que aparece a la noche, bueno, también tiene su lado técnico. Bien, seguimos. Una cosa importante, este caudal másico que nos informa el enunciado, entiendo yo que es el caudal másico de aire atmosférico, ¿no? 0,1 kilogramos sobre segundo de aire atmosférico. Pero en realidad, como vieron recién con Juan, nosotros acá necesitamos conocer el caudal de aire seco. Y bueno, esto lo pasamos rápidamente porque ya lo hicieron. La única diferencia es que acá aparece el punto arriba porque lo estamos haciendo con caudal. El caudal másico de aire húmedo, todo el caudal másico que está entrando por acá, es igual a todo el caudal de aire seco más todo el caudal de agua. Digamos, es como que separamos imaginariamente los caudales. Caudal de aire seco y caudal de agua. Y la suma es el caudal total de aire húmedo. Caudal másico de agua lo pueden escribir como caudal másico de aire seco por omega, cosa que ya vieron, como les decía con Juan, nada más que acá tiene el puntito arriba. Y si sacan factor común masa de aire seco, les queda caudal másico de aire húmedo igual al caudal másico de aire seco por 1 más omega. Despejando, les queda que el caudal másico de aire seco es caudal másico de aire húmedo por 1 más omega, la misma ecuación que discutieron hoy con Juan. Y este omega en este caso es el omega 1, ¿no? Entonces acá ponen el omega 1, ponen caudal másico de aire seco 1, y les da, caudal másico de aire húmedo 1, que es este que está acá, y les da el caudal másico de aire seco. ¿Hay una enorme diferencia entre el caudal másico de aire húmedo y el caudal másico de aire seco? No, la verdad es que no. Pero es importante trabajar en los balances con el caudal másico de aire seco. Bien, seguimos porque esto ya lo venimos discutiendo desde la parte anterior. Otra cosa que nos pide es este caudal que está aquí condensando, ¿no? Nosotros le decimos que es importante muchas veces calcular ese caudal porque uno podría tener que dimensionar aquí la bandeja colectora o el caño que va a drenar esta cantidad de agua que está condensando en el proceso. ¿Cómo se saca esto? Con balance de masa para el agua. ¿Cómo se hace un balance de masa para un sistema abierto que opera en régimen permanente? Simple. Toda la masa que entra tiene que ser igual a toda la masa que sale. Como es un balance de masa para el componente agua, toda el agua que entra tiene que ser igual a toda el agua que sale. ¿Cuánta agua entra por acá? Por 1. Bueno, entra caudal másico de aire seco por omega 1. Esto, recuerden que si lo multiplican, les queda caudal másico de agua en 1, que entra por 1. Recuerden que la unidad del omega es kilogramo de agua dividido kilogramo de aire. Entonces kilo de aire se va y les queda solamente kilo de agua. Esto es toda el agua que está entrando por acá. Tiene que ser igual a toda el agua que sale. Bueno, sale el caudal másico de agua condensada y también sale el caudal másico de aire seco por omega 3. Es decir, el agua que se está llevando el aire húmedo en las condiciones 3. Despejando el caudal másico de agua, les queda que es igual al caudal másico de aire seco 1. ¿Por qué pude sacar factor común? Masa aire seco 1. Y porque el caudal másico de aire seco es el mismo. Todo el aire seco que entró por acá se fue por acá. Y ahí está también la pregunta que hacía Jimena hoy. ¿Por qué nos conviene expresar todo en caudal másico de aire seco? Porque el agua es un componente susceptible a abandonar la mezcla. De hecho, acá lo está haciendo. Parte del agua está abandonando la mezcla de aire húmedo. Entonces el caudal másico de agua entre la entrada y la salida de estas dos corrientes de aire húmedo cambia. Lo que no cambia es el caudal másico de aire seco. Entonces es notablemente más conveniente dejar expresado todo lo del aire húmedo por kilo de aire seco. Porque uno acá puede sacar factor común, caudal másico de aire húmedo. Perdón, caudal másico de aire seco. Porque el caudal másico de aire seco 1 y el caudal másico de aire seco 3 es exactamente el mismo. El aire seco no cambia. Entonces lo saco factor común y podría haber puesto 1 como haber puesto 3 o directamente haber puesto aire seco del enfriamiento, ¿no? Porque es el mismo. Multiplicado por omega 1 menos omega 3. Omega 1 es el omega aquí y omega 3 es el omega aquí a la salida.
¿Cómo es el omega 3 respecto al omega 1? Miremos. El omega 1 estará por acá y el omega 3 está por acá. El omega 3 es más chico que el omega 1. ¿Tiene sentido esto? Y veamos. Omega 3 es más chico, o sea que esto es positivo. Positivo, sí. Hay un caudal másico de agua que se escapa de nuestro enfriador, todo positivo. Joya, tiene sentido. No, esta verificación está piola hacerla, ¿no? Fijarse acá, acá va omega 3, ¿dónde está? Bien. Y tiene que ser menor que omega 1, sí. Y justamente este delta de omega está representando la masa de agua que se extrae por aquí por cada kilo de aire seco que circula en el enfriador. Y todo concuerda con lo que está diciendo esta ecuación, ¿no? Simple. Vamos a ver cómo sigue esto. Me lo voy a descubrir ahora porque la verdad no me acuerdo con qué seguía. Ah, balance de energía en el enfriador, porque también nos preguntaba este calor. Ahí me acordé. Bueno, siempre que les pregunte un calor, como Juan les remarcó hace un rato, ahí la herramienta que viene a salvarle las papas es el balance de energía. Balance de energía, ¿cómo es la forma general? ¿Cómo se expresa un balance de energía en un sistema que opera en régimen permanente? Toda la energía que entra tiene que ser igual a toda la energía que sale. Aquí tenemos nuestro enfriador. Toda la energía que entra a este enfriador tiene que ser igual a toda la energía que sale. Energías que entran, y bueno, será caudal másico 1 por H1, y es la única que entra. Y de las que salen tenemos, bueno, justamente el calor. Tenemos aquí que sale caudal másico de aire seco por H3 y sale también la energía que se lleve el agua aquí condensada. Caudal másico de agua por el H que tenga el agua. Es lo que dice esta ecuación. Toda la energía que entra igual a toda la energía que sale. Acá le faltó el punto arriba del calor. Discúlpenme, pero... Ahí va. Toda la energía que entra igual a toda la energía que sale. Y lo siguiente que hay que hacer es despejar el calor. Una pregunta que es, o una cuestión que se suele presentar acá. Cuando uno desarrolla esto, ¿no? Para calcular efectivamente, o sea, para obtener un valor numérico de Q, acá aparece caudal másico de agua por entalpía del agua. ¿En qué condiciones sale el agua? Es decir, yo necesito saber cuál es el estado del agua acá. ¿No es líquida con Sí, eso? sí, exactamente, es agua líquida. Pero ¿a qué temperatura está? Mira, permítanme que vuelva acá. El agua que está saliendo por acá, ¿a qué temperatura está? Claro. ¿Qué se les ocurre pensar? Recuerden que este agua es agua que se juntó debido a este proceso, a este enfriamiento, ¿no? Que llevó al aire húmedo desde este estado hasta este estado, es decir, del estado 1 hasta el estado 3, y el agua empezó a condensar a partir de acá. Empezó a condensar a la temperatura de 21 grados, que era la temperatura de Rocío 1, ¿no? Y condensó a lo largo de toda esta parte de acá. Digamos, si uno pudiera ir caminando a lo largo de este enfriador, se encontraría con el aire en estas condiciones, ¿no? A medida que avanza, y en algún momento empieza a ver cómo está ocurriendo la condensación. Donde obviamente la condensación la va a ver en la superficie fría, ¿no? Si esto fuese un evaporador de un equipo de frío, bueno, ahí sobre este serpentín empezaría a aparecer el agua, ¿no? Pero lo que voy es, volviendo a la pregunta, ¿a qué temperatura está el agua que sale? ¿Qué les parece? Estoy acá por el chat, creo que te dice por a la de Rocío. Claro, pero fíjense, Claro, bueno, ahí justo se rectificaron. Jeremia dice no, es más baja, dice. hizo la probadita. Claro, porque la temperatura de rocío es donde aparecen las primeras gotas, digamos, pero después hay otras que aparecen a temperaturas menores. Eh, Tiene más sentido tomar esta temperatura, como la temperatura a la cual sale el agua, la temperatura 3. Tiene más sentido tomar esa temperatura. Porque si uno piensa que este equipo tiene el desarrollo suficiente y el tiempo de residencia suficiente,
este agua que se está colectando acá abajo va a terminar a la temperatura final. ¿Se entiende? Dicho de otra forma, todo lo que se escapa de este equipo está a la temperatura de 15 grados Celsius, ¿no? Que eso sería cierto si todo es homogéneo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Esta temperatura de aquí tendría que ser igual a esta temperatura de aquí. Es decir, se enfría todo para que todo salga a la misma temperatura. Entonces, podemos decir que este cabal másico de agua sale a la temperatura de 15 grados Celsius. De todas maneras, como Juan les marcaba hace un rato, la incidencia de este término van a ver que no es tan grande, ¿no? Acá hay un poco más de desarrollo. Miren. Ahora venimos con esto, pero vamos acá a lo último, ¿no? Estamos viendo acá el desarrollo de este último término del segundo miembro. Cabal másico de agua multiplicado por la entalpía del agua, yo lo puse como C del líquido por T. C del líquido, 1 kilocaloría por kilo por grado. Acuérdense que es agua líquida, es el C más conocido de la historia. O 4,187 Joule por gramo por grado, como les guste. Por T. Y la temperatura, bueno, acá irá 15 grados, que era la temperatura de salida. O si quieren lo buscan en la tabla, pero es medio perder el tiempo, ¿no? Porque si el agua es líquida, van a ver que es C por T y prácticamente no divergen nada de eso. Bien, ¿se entiende esto? De este término. Es por ahí lo que más ruido hace, ¿no? Esta temperatura. ¿Qué temperatura uso acá? Bueno, o con qué temperatura voy a la tabla para sacar este H. Con la misma que T3. Estas dos están a la misma temperatura. Bueno, y acá también están desarrollados H1 y H3. H1 es todo esto y H3 es todo esto. H1 es todo esto y menos H3 es todo esto. Digo menos porque acá aparece menos y acá aparece menos. Un error común que podrían haber cometido acá es que uno a veces, cuando ve el omega, se ve tentado a sacarlo factor común porque algunas veces lo hacemos. Bueno, pero lo hacemos solamente en los procesos donde el omega es constante. Y acá es justamente un proceso donde el omega no es constante porque hay condensación. Entonces no queda otra que escribirlo de esta forma. Lo que sí podríamos haber juntado es estos dos de acá. Porque CP del aire de SP aparece acá y aparece acá. Entonces uno podría haber puesto sacar factor común CP del aire y te queda T1 menos T3. Estos dos sí los podemos juntar, pero estos no. Estos, los del agua, necesariamente tienen que ir por separado porque omega 1 es distinto a omega 3. Bueno, poniéndole valores a todo esto, hallan el valor de esta potencia en forma de calor extraída del enfriador. Fede, ¿puedo hacer un comentario Sí, solamente? adelante, por favor. Tomo un mate mientras. Como bien explicó Fede, lo que recomendamos para este caso nosotros es que ustedes resuelvan el ejercicio gráficamente, digamos. Entonces los valores de entalpía, esos H1 y H3, pueden sacarlos directamente del diagrama también, ¿sí? Y no hace falta que haga cuenta en este Espectacular. caso. Solo Genial. eso. No, está muy bien y yo la verdad que no lo había pensado, pero fíjense lo piola que es lo que dice Juan. Eh, Uno si se fija las isontálpicas, estamos en el enfriador nada más. O sea, en el proceso que va desde 1 hasta 3. Hay una isontálpica que pasa por acá, que será H3, y hay otra isontálpica que pasa por acá, que será H1. ¿No? Entonces ahí directamente en su diagrama pueden leer H1 y H3. De vuelta tienen el problema que el diagrama están bastante separados las isontálpicas. Por ahí no van a tener tanta precisión, pero es totalmente válido. Van a tener un poquito menos de precisión, ¿no? Porque a la dispersión natural de decimales que tiene un cálculo se le suma los errores de apreciación, digamos, pero totalmente válido. Lo sacan en un periquete. Bien, creo que ya estaríamos con el enfriador. Vamos a lo que sigue, que es el tema de lo que ocurre en el dispositivo siguiente. Aquí vuelvo a poner el puntero. La cámara de mezcla.
Acá una mezcla donde se están mezclando la corriente 3 con la corriente 2. Acá lo puse un poco más limpio para que no se confunda con todo el quilombo de líneas. Está la corriente en la condición 2, que recordamos que es la misma que la condición 1 porque es aire atmosférico, que se mezcla con este aire que es el que sale del enfriador, el 3, para dar como resultado aire en las condiciones 4. Creo que nos está pidiendo el cabal másico que entra aquí, por 2. El cabal másico de aire atmosférico que entra por 2. Nosotros, en principio, lo que conocemos es el cabal másico de aire seco que viene acá por 3. Ese sí lo sabemos. Pero no sabemos ni este cabal másico ni este cabal másico de acá. Ni de aire seco ni atmosférico. No sabemos nada de estos dos, en principio. Pero acá lo que hay que recordar para poder resolver esta consigna es la regla de la palanca, ¿no? La regla de la palanca que rige para mezclas de corrientes de aire húmedo. La corriente de aire húmedo 2 se está mezclando con la corriente de aire húmedo 3 para dar como resultado la corriente 4. Y lo que sabemos es que 4 está en la línea que une 2 y 3. ¿Dónde va a estar ubicado 4? Es decir, más cerca de 2 o más cerca de 3. Eso depende únicamente de la fracción gravimétrica que formen 3 o que forme 2 respecto al total. Dicho de otra forma, ¿cuánto es el cabal másico 2 respecto al cabal másico 4, que es la suma, o cuánto es el cabal másico 3 respecto al cabal másico 4, que es la suma de estos dos? Si el punto 4 se encuentra más cerca de 3, por ejemplo, vamos a imaginar que el punto 4, exagerando un poco la cuestión, esté acá, donde yo marco ahora, ahí, muy cerquita de 3. Si eso es así, quiere decir que hay mucho más caudal másico de 3 que de 2. Por eso la mezcla se parece mucho más a 3. Entonces, lo que está representando el caudal másico 3 es el segmento de recta opuesto, no el que está entre la mezcla y 3, sino el que está entre la mezcla y 2, el opuesto, que es el más grande, dividido el segmento de recta total, 2, 3. Esto es una forma intuitiva de recordar la regla de la palanca. Si el punto 4 está exactamente en el medio, eso quiere decir que es el mismo caudal másico, el 2 y el 3, que se están mezclando. Si está más cerca de 1, quiere decir que hay más del que está más cerca. ¿Y qué cosa de lo que uno traza en el diagrama está representando eso? Justamente la relación que hay entre el segmento de recta opuesto y el segmento de recta total. Yo acá lo que pensé es lo siguiente, fíjense, lo hice, a nosotros nos están preguntando el caudal másico 2, pero el caudal másico 3 dividido el caudal másico total, el caudal másico 3 dividido el caudal másico 4, que es el total, es el segmento opuesto a 3, es decir, el segmento de recta que une 2 y 4, que lo miden con una regla, agarran una regla, en sus diagramas, una vez que trazan el proceso, miden con una regla este segmento de recta, el segmento 4,2, dividido lo que mide el segmento 3,2. Esta longitud dividido esta longitud. Vamos a ver si así queda más claro. Esta longitud de acá viene a ser esta de acá. Y esta longitud de acá, justo rojo vengo a elegir, es este segmento de acá. Medido con regla. Entonces, el caudal másico 3, vamos a leer el puntero. El caudal másico 3 es al caudal másico total lo mismo que este segmento de recta es al segmento de recta más grande, digamos, al total. Siempre es el opuesto. Fíjense, 3 es el opuesto, por lo que decíamos recién, ¿no? Porque si está más cerca de 3, este se hace más grande y eso tiene sentido. Bueno, esto es una pavada, es medir con regla. Y este cociente va a tener un valor. Una vez que tienen el valor de este cociente, bueno, acá lo único que tienen que despejar es el caudal másico 2. Caudal másico de aire seco 3, ya lo conocen. Y lo despejan rápidamente. No hay mucho más secreto con esto. Un truquito que les decimos siempre es, si no tienen ganas de medirlo con regla, pueden utilizar
a modo de regla la escala de temperatura. Recuerden que por acá pasan, por ejemplo, ¿no? La escala de temperatura o la escala de omega. Voy a tratar de que se entienda, voy a tratar. Pero no está muy testeada esta clase, ¿no? Ya se irán dando cuenta. Por acá estoy tratando de dibujar las isotermas que pasan por 2, por 4 y por 3. Entonces, uno puede utilizar la escala de temperatura como si fuese una regla. Entonces hace T2 menos T4 es lo que mide esto, pero en temperatura, y lo pone acá, dividido T2 menos T3. Y lo que da eso lo pone acá abajo. No importa que la unidad les quede en grados Celsius porque se va a cancelar arriba y abajo, ¿no? Pero utilizaron la escala de temperatura como si fuese una regla. O lo mismo con los omega. Bueno, no lo voy a dibujar porque va a ser más desastroso de lo que ya está haciendo. Pero uno podría acá abajo leer omega 2, omega 4 y omega 3 y pensarlo de la misma manera. De la misma manera, la diferencia de omegas entre 2 y 4 dividido la diferencia de omegas entre 2 y 3. Y les va a dar lo mismo que si lo miden con una regla. Es decir, usan la cota de omega como si fuese una regla o usan la cota de temperatura como si fuese una regla. Y funciona. No importa, es lo mismo. Es lo más sencillo, si no se quieren enquilombar, agarren una regla. Y si no tienen regla, le roban a alguien una regla. Bueno, me dirán si se entendió esta parte. ¿Hubo alguna consulta, Juan, de esto? No, no, solamente por el chat lo que habían dicho era que el enunciado daba el dato del caudal másico 4, así que bueno, era lo que se necesitaba para despejar el 2, que es el que se preguntaba, ¿no? Sí, bueno, igual creo que no hacía falta, pero sí, Pero después nada más. Es importante que queden claro, digamos, cómo proceder en el diagrama de Molière con una mezcla, ¿no? Que fue lo que explicó Fede recién. sí, esto es importante. Lo más importante es lo que decíamos recién, ¿no? De que lo de la regla de la palanca y entender esto, ¿no? Que quedan todos alineados los puntos cuando se los mezcla. El resultado y los dos puntos que se van a mezclar, todo alineado. Bueno, yendo al final del ejercicio nos pide una consigna bastante rara, ¿no? Nos pide balance de exergía literal, literal significa con letras, no con números, indicando, y creo que el término que usan es detalladamente, ¿no? Y tendríamos que ver qué significa detalladamente. Eh, todos los términos, ¿no? Porque no dice desarrolle todos los términos como en matemáticas se le llama a justamente ir escribiendo las cosas en función de lo que depende y llegar a la expresión más desarrollada posible. Pero bueno, yo creo que apuntaba a eso la consigna un poco, pero no lo dice. Balance de exergía en la cámara de mezcla. Bueno, no hay mucho secreto del balance de exergía en la cámara de mezcla en la ecuación general del balance, ¿no? Porque si esto está operando en régimen permanente, ¿no? En el balance de exergía para la cámara de mezcla, el primer miembro del balance, ¿se acuerdan que era la tasa de cambio de la exergía respecto al tiempo en el volumen de control? Era 0 porque está operando en régimen permanente, igual a, bueno, aparecía la exergía asociada al calor, la exergía asociada al trabajo, no hay nada de eso porque no hay ni calor ni trabajo, sí hay exergías de flujo, entra la exergía de flujo 3, entra la exergía de flujo 2, que está acá, y sale la exergía de flujo 4. Y lo que siempre aparece, la energía o la tasa de destrucción de exergía, ¿no? Esa es la expresión general del balance de exergía para la cámara de mezcla. ¿Toda la exergía que entra al sistema es igual a la exergía que sale? No, porque una parte de toda la exergía que entra pasa a ser energía. Se la lleva este término, al menos T sub 0 SG. Este es el balance de exergía. Detallar los términos, como dice el enunciado, no sé si se refiere a entender exactamente qué significa cada una de estas cosas, que no significa ni más ni menos que las exergías de flujos de entrada y de salida respectivamente. La única que es de entrada es esta, perdón, la única que es de salida es esta, y hay dos de entrada, 2 y 3 son de entrada, y 4 es una exergía de flujo de salida,
o si se refiere a hacer desarrollo de los términos. Si se refiere a hacer desarrollo de los términos, ahí la cosa se empieja un poco, porque recuerden que esta exergía de flujo es una exergía de flujo para el aire húmedo, ¿no? Entonces, vamos a esta parte de acá. Lo voy a mostrar rápido porque es medio un quilombo y no sé si vale la pena detenernos tanto acá, ¿no? Pero recuerden que si vamos a desarrollar términos de exergía, otra cosa que es importante tener a mano y presente y definido, por sobre todo, es el estado muerto. En el aire húmedo, definir el estado muerto implica asignar a ese estado muerto el valor de T0, P0 y también de Φ0 o cualquier otra propiedad, pero recuerden que se necesitan 3 propiedades, ¿no? Para definir un estado de aire húmedo. Y eso tampoco escapa al estado muerto. El estado muerto lo vamos a definir con 3 propiedades. Ustedes tendrán que elegir cuál va a ser P0, T0 y Φ0. Φ el estado muerto. Opciones posibles que cuajen con el problema. Bueno, justo acá no lo puse. Qué salame. Pero una opción sería que el estado 1 sea el estado muerto, tal y como está. Otra opción podría ser que T0 y P0 sean la temperatura y la presión ambiente, pero Φ0 poner 100%. Es otra cosa que se hace mucho. Que el Φ0, el Φ del estado muerto, sea el 100%. La justificación de eso es que el aire cuando está saturado tiene menos posibilidad de hacer cosas, porque ya está saturado. Entonces, esa es otra posibilidad, que Φ0 sea 100%. Repito, el estado muerto se elige a conveniencia, siempre, ¿no? No importa, lo dejamos acá, porque recuerden que lo pedía literal. Entonces, genéricamente, T0, P0 y Φ0. Podría haber puesto algún otro parámetro de aire húmedo también, eh, en lugar de... Pero siempre son 3, digamos, una terna de parámetros para el estado muerto. La exergía de flujo se desarrolla, por ejemplo, la 3. Acá traje la 3. Y lo escribí acá. La exergía de flujo 3, la escribí acá. Es H3 menos H0 menos T sub 0, S3 menos S0. La ecuación P' de Darreux, que se le llamó en alguna clase, yo prefiero llamarle exergía de flujo, como lo llaman los libros más nuevos. ¿Se acuerdan que era esto? H3 menos H0 menos T sub 0, S3 menos S0. 3 porque justamente es la 3. Si hubiera sido la 2, por ejemplo, acá iría 2. H2 y acá iría S2. Joya. Pero acá no termina el tema. ¿Por qué? Porque estas H son H de aire húmedo. Y estas S, estas entropías, son entropía de aire húmedo. Entonces, miren, H3 es un H3 de aire húmedo. Si lo queremos desarrollar, se desarrolla así. Una entalpía de aire húmedo. El H0 es una entalpía de aire húmedo en el estado muerto. ¿Cómo se desarrolla? Bueno, con la ecuación que ustedes ya conocen para desarrollar entalpía. Ya arrancó el quilombo, ¿no? Porque fíjense que apenas estamos acá, en una de las exergías de flujo. Y miremos esto. Después vemos si se puede condensar algo, pero vamos a hacerlo así. Desarrollando todo, para que no quede ninguna duda. S3 menos S0. Esto es un S3 menos S0 de aire húmedo. Y otra cosa que juega fuerte acá, y que es importante no perder de vista, es que además del estado 3 y del estado muerto, está el estado de referencia que aparece en las ecuaciones. El estado 3, el estado 0, pero también va a aparecer el estado de referencia. El estado de referencia aparece siempre que uno calcule un valor puntual de entropía. Porque es así, ¿no? El estado de referencia es aquel estado que uno elige y al cual le asigna el valor entropía 0. Para ese estado la entropía vale 0. Cualquier apartamiento de ese estado tiene un valor distinto de 0 de entropía. Si uno se aleja para arriba es un valor positivo y si se aleja para abajo es un valor negativo, ¿no? Pero es un estado de referencia que no coincide con el estado muerto, es otro estado. Podría coincidir si uno lo elige de esa forma, pero nosotros acá no lo hicimos. Entonces es importante entender esto, que hay 3 estados acá que son relevantes para este cálculo. El estado 3, el estado muerto, que tiene que ver con el ambiente que uno modela,
el estado de referencia, que es un estado al cual uno le asigna el valor entropía cero. Esto yo creo que es lo que más confunde de todo en aire húmedo, ¿no? Y tampoco es tan importante ir tan a fondo, me parece. Pero bueno, fíjense, si uno quiere desarrollar esto, S3 menos S0, la parte del aire sí la puede juntar. Porque el aire húmedo, perdón, la parte del aire puede ir juntar. Pero la parte del agua, como el omega 3 y el omega 0, el omega 0 es el omega del estado muerto, está sujeto a esta condición, distinta al omega 3, porque el aire de la condición 3 no está en el estado muerto, entonces su omega 3 es distinto, multiplicado por la entropía solamente del agua. Y acá también está la entropía solamente del agua. Y todo referido al estado de referencia, ¿no? Aparece el estado de referencia aquí abajo. Esto es algo que ustedes ya vieron cuando hacían la ecuación de entropía para el aire húmedo. Yo no sé, Juan, hasta dónde querés que le metamos con esto. Yo no quiero que se confunda más de lo que se pueda aclarar. Pero hacer cálculos de exergía con aire húmedo implica meterse con estos cálculos que tienen un desarrollo muy largo, ¿no? Porque cada una de estas cosas se estaría repitiendo por tres, porque aparece acá una exergía de flujo, aparece aquí otra exergía de flujo y aparece aquí otra exergía de flujo. Bien, Fede, sí. No, solamente quería aportar una cosa. Que la parte de entropía de lo que es el agua, también está la posibilidad de sacarla de tabla, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, por ejemplo, no sé, el S3, que ahí figura en la ecuación, para la parte del agua, uno podría buscarla en la tabla de propiedades termodinámicas del agua con, por ejemplo, pienso que para este caso la presión parcial 3 y la temperatura 3. Entonces uno se ahorra de, por un lado, si lo pide literalmente el ejercicio, escribir ese choclo, y ni que hablar si en algún momento uno tiene que calcularlo, ¿no? Lo lee directamente de la tabla y listo con esos dos parámetros que bien nos aclaró Fede. Es otra posibilidad, ¿no? Eso que Igual lo importante. dijiste está muy bien, Juan. Está muy bien. Siempre que lo puedan sacar de tabla, sáquenlo de tabla. Siempre, no. Yo en aire húmedo, parámetros del agua, trato de no Sí, calcular, voy siempre a la tabla. sí, exactamente. Acá, yo, porque la consigna no queda claro qué es lo que pide, ¿no? Porque indique detalladamente, ¿qué es indicar detalladamente? Una cosa. Como que es muy... Subjetivo. sí, poco técnica, además, porque si algo tiene de ventaja el lenguaje técnico es que es objetivo, universal y verificable, ¿no? Es la única ventaja por ahí que tiene hablar en el plano técnico. Y si uno quiere desarrollo matemático, pida desarrollo matemático. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, si la consigna la tenemos que interpretar como desarrollar matemáticamente, era hacer esto, yo. Claro. Pero Pero bueno, a ver, lo entendieron. Eh, como le dijimos, sabemos que es un lío de términos, pero no es demasiado, no es muy complicado, digamos. Sí, es largo o extenso. y esto importante entender que es del agua, ¿no? Claro, no, la parte del aire, obvio que no nos queda otra que calcularla con los logaritmos. Claro, acá todo lo que es aire se trajo acá. Todo esto que está acá, Claro, acá resolvimos el tema del aire, ¿no? Porque con el aire no hay problema porque no aparece el omega. Con el agua está el temita, que como el omega 3 es distinto del omega 0, o mejor dicho, para ser preciso, no necesariamente igual, omega 3 a omega 0, entonces no queda otra que separarlo. Bueno, acá también tendrán que ir a tabla para sacar el S0. Muy fácil, ¿no? Con las condiciones del estado muerto o buscan dos propiedades intensivas independientes del agua y van a la tabla y sacan S0. ¿Por qué funciona eso? Porque el estado de referencia que hemos elegido para el cálculo, este que pone acá, y que aparece aquí también, qué sé yo,
coincide con el estado de referencia que usa la tabla. Y por eso podemos mezclar cosas que salen de la tabla con cosas que calculamos, porque hacemos coincidir los estados de referencia. Bien, lo último que dijo Fede también es importante, ¿no? Y te paso unas consultas que Sí, hacen por dale. el chat. Primero, paso la de Martín, que es más rápida, creo. Dice una consulta. ¿Cuál sería la presión de agua en 3? PW3 dice. El vapor en 3, acá. Esa es la presión parcial de vapor en el estado 3. Permitime que vuelva un poco. Acá, que viene la corriente de aire húmedo en 3, que era una corriente de aire saturado a 15 grados, una atmósfera Claro, es la saturado. presión de saturación a 15 grados, ¿no? Claro, es la presión, exactamente, es la presión de saturación a 15 grados Celsius. Sale de la tabla, digamos. Perfecto, eso quedó claro. Y lo otro que nos preguntan por el chat, muy buena pregunta de Jimena, nos dice cómo saca el omega 0. Excelente, muy buena pregunta. El omega 0 es el omega del estado muerto. Y el estado muerto nosotros lo fijamos con estos tres parámetros. Entonces, hay que sacarlo de acá, con esta información. Y recordando que omega, esto me parece que me estoy metiendo en quilombo porque es difícil de escribir. Bueno, pero es la presión de vapor, para ese caso va a ser la presión de vapor. Por ejemplo, si el Phi0 lo suponemos 100% como dijo, ¿no? Entonces P0 va a ser la presión de saturación a T0. Y Claro. la presión total es 100 kilopascales. Y este sale, y acá es donde lo vinculamos con este, ¿no? Claro. Que phi 0, uno dice, esto todo a mouse, por eso Haciéndolo con el mouse queda más prolijo que yo cuando lo hago en el pizarrón. lo podría hacer con el dedo, pero sale peor. 100%, porque acuérdense que esto lo elige uno a conveniencia de lo que discutimos al principio. Y que se suele usar phi 100% porque cuando el aire está saturado es como que tiene menos posibilidad de hacer cosas. Porque ni para secarte sirve un aire a 100 grados, ¿entiendes? Entonces uno lo pone a 100 grados. Eh, Eso sería un buen... eso es más inútil que un aire saturado. Eh, Fíjense, eso me podrían decir a mí. Eh, 100% es igual a qué cosa, o 1, mejor dicho, a presión... o sea, creo que ni siquiera hay con argumentos teóricos. Si el phi es saturado, la presión de vapor es una presión de vapor saturado a esa T. Es decir, esta es una presión de vapor saturado a T0. Y T0 es la T del estado muerto. Saturado a T0. T0 podría ser los 32 grados que hacía ahí o la temperatura que ustedes elijan como T0. Si el ambiente está a 32 grados, bueno, yo creo que lo más sensato sería elegir T0 como 32 grados. Entonces ponen la presión de vapor saturado a 32 grados, aquí y acá, y sacan el omega 0. Van a tabla A, digamos, 32 grados, buscan qué presión de vapor saturado le corresponde, lo ponen acá, la presión total es P0, que va a ser una atmósfera, y bueno, despejan el omega 0 y lo traen acá. bueno, creo que ahí ya respondiste la otra parte de la pregunta que hizo Jimena, que dice si esos datos del estado muerto los tendría que dar el ejercicio. A veces sí, y a veces quedan a libre elección de ustedes, y bueno, por conveniencia uno los elige a su gusto, digamos. Sí, sí. Yo creo que acá había como dos grandes opciones. Una es que T0 sea la temperatura ambiente, P0 la presión de una atmósfera y Phi0 100%, posibilidad 1. Posibilidad 2, que el estado muerto sea el estado 1 tal y como está. Ah, nunca lo puse, qué salame. No Lo importa, entendí, pero pero yo te nunca. digo, acá tengo la guía abierta y dice que el estado 1 entra a Sí, 32 grados Celsius, 100 kilopascales y un phi del 50%. perdí el cursor. Ahí, por ahí anda, claro.
que este sea 50%. O sea, la disyuntiva está, a este le ponemos 100 o le ponemos 50. Si le ponemos 50 lo hacemos porque la atmósfera en ese lugar, en ese momento está a 50% de humedad relativa, y si le ponemos 100 es por el argumento de decir que si está saturado tiene menos posibilidad de hacer cosas, el aire saturado. Entonces está más muerto, digamos. Exactamente. Bueno, no se asusten con esto, porque... O sí, o asústense. No, nada, la verdad que no. Como les decía, dar tratamiento de aire húmedo, yo creo que se justifica siempre y cuando el impacto que tenga sea sustancial. Y acá, en términos de exergía, no sé si tiene tanto impacto. Pero bueno, si lo quisieran desarrollar con todo el rigor, en definitiva es hacer esto. Y 3 veces, ¿no? Una vez para acá, una vez para acá, una vez para acá. Bueno, cualquier consulta que tengan la pueden hacer. Yo estoy seguro que hay un montón de cosas que de esta parte cuestan entenderse. No sé si tiene sentido ir tan a fondo con esta parte, pero bueno. Yo creo que lo que más confunde es esto, de que aparezca el estado 3, ¿no? que es un estado en particular, que es relevante, el estado muerto, y también aparece el estado de referencia, ¿no? Y hay que entender con mucha precisión qué significa cada una de las 3 cosas, para no meter la pata. Pero bueno, eso un poco empiojado per se. ¿Tienen alguna duda sobre este ejercicio? ¿Pudieron hacerlo? O bueno, si no, lo pueden hacer ahora, Sí, en las próximas horas, digamos. sí. Nos consultan y a la tarde la clase se va a volver a repetir. Tratamos de que sea lo más parecida a esta posible, ¿no? Entonces, de última se vuelven a conectar, nos hacen las consultas. Bueno, Sol en el chat puso que lo pudo hacer. Sí. Yo esta parte igual, esta parte de desarrollar, no sé si era parte de la consigna, porque les repito, no sé cómo había que interpretar lo de detalladamente. Pero bueno, si se querían aventurar a hacer desarrollo matemático de los términos, terminan en esto. Claro, eso sería lo máximo, digamos. Claro, es lo más que uno puede desarrollar. Y eso está, esto por 3, digamos. Claro. Sí, ahí en el chat están poniendo casi todos también. Pudieron hacerlo. Bueno, espectacular. También, Martín también, que le había faltado la parte de la energía del flujo. Pero bueno. Espectacular. Bueno, voy a dejar de compartir. Si vuelvo. Bien, ahí estamos todos. ¿No tienen alguna otra duda? ¿Quieren que veamos? ¿Algún otro ejercicio? Lo que quieran. Charlar sobre un tema. Sí, Martín, ¿sobre qué ejercicio querés preguntar? O lo que sea, lo que quieras. El punto 8, no sabes por dónde encararlo. Bien. Voy a compartir pantalla así lo vemos. Bien. Meta. Estoy abriendo la guía. Pintar ahora. Vamos a compartir. Ahí está. Bien. Ejercicio 8. Cierta sección de un sistema de acondicionamiento de aire consiste en un humidificador con agua líquida en spray, seguido de un enfriador. O sea, hay una humidificación de agua seguida de un enfriamiento de agua. La condición diaria de ingreso, ¿sí?, se conoce. Condiciones casi atmosféricas, digamos, ¿no? El aire a la salida del enfriador también se conoce. 20, fíjense qué pasa, de 32 grados a 20
¿sí? Y en el enfriador no se alcanza la condensación, porque ven que a la salida hay 60% de humedad relativa. Se enfrió a humedad constante, digamos. No se alcanzó la temperatura de rocío. Y bueno, nos dice que la temperatura del agua que se inyecta es de 20 grados Celsius. En este caso no nos da un esquema de la instalación, pero bueno, uno puede construirla rápidamente, ¿no? Es un enfriador más un humidificador. A ver, voy a ver si hay un esquema parecido en otro punto de la guía, pero no, creo que no. Bueno, vamos a ver cómo podemos sacar rápidamente esto. Nos pide que hagamos un esquema, representemos los estados en un diagrama de Molière. Bueno, es una gran ventaja que esté a una presión constante de un bar, porque podemos usar el diagrama que tenemos en las tablas de la asignatura. Y bueno, después nos empiezan a pedir algunos parámetros, ¿no? Flujo de calor. ¿Qué es lo que pasa acá? Ingresa aire en estas condiciones, 32 y 20 grados Celsius. Primera parte se va a humidificar con agua líquida. ¿Qué particularidad tiene ese proceso? Recuerden que acá la clave es encontrar los procesos especiales, ¿no? Como siempre, ¿no? Nombre y apellido del proceso. Como siempre, claro. Este proceso de humidificación con agua líquida, ¿qué particularidad tiene o qué proceso especial? ¿Cuál es la propiedad que se mantiene constante en este caso? Jimena en el chat dice H constante. Bien, muy bien. Es un proceso en el cual la entalpía del aire húmedo se mantiene constante. Bien, entonces si uno va al diagrama de Molière, como estábamos viendo con Fede, vamos por una línea de entalpía constante disminuyendo la temperatura. Hasta un cierto punto, digamos, ¿no? Y a partir de ahí, el aire se enfría, entra en un enfriador. Bien, que como vimos, fíjense que a la salida del enfriador, ¿ven? A la salida del enfriador el aire se encuentra en condiciones de que no llegó a la saturación todavía. Entonces, este proceso en particular de enfriamiento, ¿qué particularidad tiene? ¿Qué propiedad se mantiene constante en este enfriamiento en particular, ¿no? Creo que dije muchas veces particular. Pero justamente como no se llega a la saturación, el enfriamiento es a omega constante en este caso. Entonces, en el diagrama de Molière vamos a tener, ¿puedo escribir acá yo? Nunca No. lo probé. Ah, con esta porquería. No, no me deja. Vamos a tener Al lado, no. esta pluma. A ver. No, no me deja. A ver si puedo escribir. No. Esto se llama no lo testeamos ni un poco. No, pero a ver si puedo ir a un Word, no sé. Ah, pero bueno, no lo están viendo ustedes. Vamos a ir. No importa, traten de ir a el Molière, ubicar este estado inicial, ¿no? Ubicar el estado inicial de 32 grados y 20%. A partir de ahí hay una humidificación en entalpía constante que va, es una recta, en el cual disminuye la temperatura, y luego de ahí, como conocemos el omega final, porque conocemos el punto final, lo podemos ubicar y subimos a omega constante, perdón, hasta cortar con la isentálpica inicial. Y ahí ya tenemos todo el proceso marcado en el diagrama de Molière. O los procesos, porque son dos, una humidificación y un enfriador, ¿sí? No sé, Martín, si vos tenías alguna duda en una parte particular del ejercicio, o vuelvo al chat porque creo que algo habías puesto que... está bien, está bien, perfecto, bueno, mirá, justo estoy leyendo el chat, voy a dejar de compartir porque está bien lo que dijiste. Por más que el ejercicio lo pida analíticamente, y lo que les recomendamos nosotros es que aprovechen la particularidad del ejercicio, que da una presión de un bar, y lo hagan primero rápidamente en el diagrama. Y después, bueno, es lo mismo, pero trasladado a cuentas. Es decir, uno sabe que el estado 2, por ejemplo, si llamamos 2 al posterior a la humidificación, va a compartir con el estado 1 la entalpía. Y el estado 3 y el estado 2 van a compartir el omega.
Y entonces ahí uno ya analíticamente empieza a relacionar los parámetros conociendo esas dos particularidades, digamos, de cada uno de los procesos. Claro. Entonces deberías plantear eso, Martín, que la entalpía 1 es igual a la entalpía 2, y ahí vas a poder despejar. Y después, aparte, cuando analices el enfriamiento, sabes que el omega 2 es igual que el omega 3. ¿No? Si tenés otra duda, por favor, avisar. ¿Sí? Si no, plantealo considerando esto y nos mandás. ¿Quieren que Sí. lo O algún otro, ¿no? que hagamos rápidamente de ese el diagrama de Molière? Que lo tracemos rápidamente. O sea, Dale, si querés, como vos quieras, Fede. Pero, y si no, trae el pizarrón ahí y sí, lo enfocamos. iba a probar. Vamos a hacer una prueba. Si sale mal, ¿qué puede pasar? ¿Están viendo la pantalla? Sí, sí. Si sale mal es culpa de Martín, eso ya lo sabemos, ¿no? Bien. No nuestra. Nosotros nunca tenemos la culpa. Eh, como les decía Juan, si bien no lo pide, uno... Perdón, si bien... Bueno, acá yo también... esto no tendría que entrar a esta discusión, pero ¿qué significa de manera analítica? Hacer un diagrama también es una manera analítica. Pero bueno, se refiere a no utilizar el diagrama. Como eran a Fede siempre le gusta buscar la quinta Hace pata al mucho gato. que no me fajan, se nota, ¿no? Pero siempre salía, así que no se hagan por eso. Es una gran virtud. Bueno, la curva de Ficient. Vamos a ver si hay otros colores acá. Ah, mira. ¿Cómo era la joda acá? Estaba la condición inicial. Entra a 32 grados y 20% de humedad relativa, o sea, bastante arriba, bastante cerca del eje, ordenada, por decirlo de Claro, algún modo. esta podría ser la curva de phi igual 0,2. Si quieren, ustedes pueden agarrar el diagrama y ir marcándolo ahí, ¿no? Hay una pelea de ardillas acá en mi balcón. Mira. Siempre a esta hora se ponen. em, Bueno, el punto 0,2 uno, digamos. y 32 de temperatura. La isoterma de 32, recuerden que es una línea más o menos así. Y por acá estará el punto 1, le llamamos. Esta es Podríamos. la isoterma de 32 Celsius, digamos. Y los procesos especiales, que ustedes ya lo identificaron, son un enfriador hasta que la humedad relativa sea del 60%. Primero la humidificación. Primero la humidificación. Está acá arriba. Y con la humidificación, como ustedes habían advertido, iba a seguir un camino por H constante. Una cosa así, ¿no? Si quieren, marco primero toda la isotálpica, porque en realidad nosotros no sabemos dónde termina esto, ¿no? Es decir, dónde termina la humidificación y arranca el enfriador. Lo que sí sabemos del enfriador es que la humedad relativa es del 60%. Y la temperatura es de 20. Podría estar por acá, por ejemplo. Esta sería la temperatura 20 grados Celsius. ¿Se entiende algo de todo lo que estamos haciendo? Esta sería la salida. Y nosotros sabemos que en un enfriador el proceso es si la temperatura final es mayor que la temperatura de rocío a la entrada del enfriador, no hay condensación. Y todo el proceso es a omega constante. Me sale mejor por abajo, me parece. Y si quieren lo remarcamos en otro color.
porque el proceso acá sería una cosa así. Primero la modificación, que va por la isotálpica, esta que está acá en verde, y cuando sale el humidificador se mete en el enfriador. Más o menos una cosa así. ¿Se entiende más o menos? Pero en este caso vamos a conocer el punto 1, el punto 3, digamos, o el final, y los procesos que vinculan esos dos estados con el intermedio, ¿no? Depende de lo que conozcan en cada ejercicio, van a poder ir hacia un lado o hacia el otro, digamos. Claro. O sea, si a este le llamamos 2, lo que sabemos de 2 es la entalpía, porque la comparte con 1, y sabemos el omega porque lo comparte con 3. Entonces de 2 sabemos entalpía y omega. Bueno, ahí Fede explicó mucho mejor lo que yo quise hacer en el aire, ¿no? No sé si me entendieron o no. Sí, genial, se reentendió.